cursos cuarto medio que fueron, se detectó una especie de positivo, entonces ya se acabó eso. Y está nuevamente en la casa, ¿ya? Online. Que me facilita un poco las cosas, porque si no ahí sí que hubiera tenido problemas, porque las clases empezaban a las 8:15, en ir a dejarla, volver, ir a perder como 20 minutos. Bueno, jóvenes, buenos días. Les doy las gracias por la espera. Hoy día lo que vamos a ver es una introducción al aprendizaje basado en un problema, que es básicamente en lo que se basa, perdón, eso lo tengo que repetir porque no está grabando. Bueno, buenos días. Lo que hoy día vamos a ver básicamente se trata de una introducción a la metodología aprendizaje basado en un problema, que es en lo que se basa este curso. Este curso, las cátedras que uno da o la clase teórica son cortas, media hora ya o un poco más, pero generalmente eh, vamos trabajando juntos ya para ir creando este contenido ya que es el que yo les mostré. Bueno, es la primera clase, segunda clase quizás ocupe toda la hora, pero definitivamente cuando empecemos los talleres y tengamos que presentar los resultados, como este curso tiene solamente 4 horas, vamos a tener que tomar horas de la cátedra para mostrar los resultados que ustedes están obteniendo en los talleres, ¿ya? En los talleres, como ustedes saben, se trabajan en grupo. Definitivamente eh, tengo que ver cuántos grupos puedo formar, porque ustedes son 37 hasta ahora, creo, sí, son 37. Y, y la idea era formar 4 grupos y no 5 grupos, así que estoy viendo cómo lo hago, ¿ya? Para que no tengamos problemas. Pero la metodología, como nosotros vamos a ver, como les voy a mostrar, se basa en eso, ¿ya? En el aprendizaje basado en un problema. Muchos de ustedes quizás le estén enseñando algunas de las asignaturas con aprendizaje basado en proyectos también, que es lo que se está usando mucho, pero desde mi punto de vista, ustedes como estudiantes de medicina necesitan que el conocimiento ya sea profundo, o sea, que ustedes lo integren a su red de conocimiento. Mucho de ese para siempre, para quedar en su mente, pero para eso necesitamos metodología donde se le oriente el contenido, ya que ustedes tienen que lograr hasta el último, hasta cuando el objetivo o la unidad se termina. ¿Ya? Y muchas veces la otra metodología, por ejemplo, basado en proyectos, ya los alumnos terminan determinando ellos, ya dan haciendo conclusiones de lo que se obtiene, ya, y muchas veces las conclusiones no están completando todos los contenidos. Y eso es una falla que yo veo en la aprendizaje basado en proyectos, ya. La idea es que ustedes tengan todo el contenido que necesitan, por mínimo, aunque estos cursos son para que ustedes aprendan a aprender, es decir, que ustedes mismos luego vean dónde tienen que profundizar, dónde les costó más y cuáles son sus vacíos, sus falencias, ¿ya? Este curso, el aprendizaje basado en un problema, a diferencia de los otros cursos, o sea, de las otras metodologías, ¿ya? No les pide que ustedes estudien antes toda la materia, es decir, que usted, como cuando yo estudié en Chile ya, y también, bueno, en parte de la asignatura que hice luego en Suecia, cuando hice también estudio de pregrado, que nos pedían los capítulos, ¿no? Nos decían, bueno, no, en la próxima clase entra el capítulo 12, así como las películas que ustedes ven eh, algunas veces y dicen la próxima clase entra el capítulo 12 o el capítulo tanto, y uno se prepara, se estudia todo el capítulo para llegar con el conocimiento listo, ya arreglado hacer las consultas que uno tenía que hacer, ¿ya? En el caso cuando yo estudié en Chile hace mucho tiempo, en pregrado, era diferente porque nosotros no contábamos con todos estos medios que tienen ustedes en la actualidad.
con toda esta información que existe a través de la internet, que ustedes pueden tener libros, paper, resúmenes y todo lo que ustedes necesitan para obtener el conocimiento. Solo tienen que saber cómo buscar, ¿ya? Porque el conocimiento es tanto que se les puede formar un lío grande cuando ustedes empiezan a buscar algo y empiezan a encontrar, total que encuentran unos 30 libros o 30 papers ya y no saben cuál usar, aunque generalmente los cursos se les da una orientación de los libros que uno está usando, pero en el caso nuestro no, en el caso nuestro dependíamos casi de la cátedra del profesor, ¿ya? Entonces íbamos y copiábamos a manuscrito todo lo que el profesor decía, después nos juntábamos los apuntes y hacíamos nuestro cuaderno para estudiar y nos apoyábamos con los libros, ¿ya? Que generalmente no eran muchos, es decir, si éramos, por ejemplo, bioquímica, bueno, póngase el caso de esa asignatura, bioquímica la hacen casi todas la Facultad de Salud, la Facultad de Ciencia, Agronomía, y póngase el caso que son unos 300, 400 alumnos, no hay 400 libros de bioquímica al momento, por lo tanto había que compartirlo o sencillamente te quedaste sin libros, ¿no? Entonces los que tenían más posibilidades se compraban todos los libros y los otros dependían eh, dependían básicamente de la clase del profesor. Por eso eran tan concurridas las clases expositivas, porque el profesor era considerado un erudito en el tema y lo que él decía era la verdad. Era difícil rebatirle si no tenías un libro, porque no existía la internet, ¿ya? Entonces obtener información era más delicado, más difícil, más complicado. Luego, por supuesto, llegaron estas copiadoras, ¿ya? que imprimían estas copiadoras grandes, que imprimían hojas, y nos permitió a nosotros empezar a copiar capítulos completos de libros, a copiar apuntes, ¿ya? Generalmente nosotros habían las chicas, nuestras compañeras, siempre toman, es decir, es por regla que toman mejores apuntes que nosotros. Por lo tanto, ellos tenían esa facilidad, no sé, ahora, de volver a casa y reescribir todos los apuntes, juntar entre ellas y reescribir todo. Y hacían prácticamente un libro ya de los apuntes de las clases, ¿ya? Y a ella le copiamos después los cuadernos, ¿ya? Así que eso nos facilitó un montón, la fotocopiadora, ¿ya? Y bueno, y después se fue dando así, ¿ya? Cada vez más Chile fue evolucionando también, se fue desarrollando, hubo más acceso a que las personas compraran libros, se compraran sus textos, y apareció la internet que empezó a solucionar todo este déficit de conocimiento, ¿ya? Pero está el asunto del aprendizaje profundo, que ustedes tienen que tener, sí o sí ustedes tienen que tener aprendizaje profundo, ustedes tienen que saber sí o sí biología molecular, bioquímica, tienen que saber inmunología, tienen que saber fisiología sí o sí, anatomía, patología, tienen que saber porque son de la salud, son médicos, ¿ya? Que van a estar, en sus manos va a estar la vida de mucha gente, ¿ya? Profe, Bueno, esta metodología es para eso, para que ustedes aprendan a aprender y vayamos construyendo juntos los contenidos, ¿ya? Por lo tanto, voy a compartir ahora con ustedes pantalla para mostrarles de qué se trata el aprendizaje basado en problemas. Yo sé que aquí están las otras personas que no me había dado cuenta, ya que estaban esperando ser admitidos. Aquí lo admití. Llegaron. Habemos, en estos momentos, habemos 30, 31, ¿ya? Así que estamos bien. Bueno, les voy a mostrar entonces, voy a compartir con ustedes pantalla para que veamos de qué se trata esta metodología. Bueno, el aprendizaje basado en problemas,
se refiere a un sinnúmero de metodología, es decir, no es solamente esta la que yo estoy mostrándole, la que nosotros vamos a aplicar, ¿ya? La que concierne aprendizaje basado en un problema, pero en rigor, en rigor, cuando nosotros hablamos de aprendizaje basado en problemas, se refiere básicamente en rigor a la que les voy a mostrar yo. Las otras se asocian, ¿ya? Y está el aprendizaje basado en proyectos, que también se encuentra que es también de problemas. Está el aprendizaje basado en casos, ya que ustedes también se le aplica mucho, harto caso, se le tiene que aplicar caso, ya que también es parecida a la aprendizaje basado en problema, pero el que nosotros vamos a aplicar es la metodología que se creó en Canadá por los años 1960 más o menos, y después en 1970 se empezó a aplicar y fue creada básicamente para los estudiantes de las carreras de medicina. ¿Por qué? Porque ya por esa fecha, por esa época, ya se veía que se venía este problema. Ya estas personas que se dedicaban a estudiar, ya la forma como los estudiantes aprenden, las metodologías, el aprendizaje, ya el proceso de enseñanza, aprendizaje, empezaron a ver que lo que se necesitaba era que los estudiantes aprendieran haciendo, que es la mejor manera de aprender algo. Si usted aprende a hacer algo, no se lo va a olvidar más. Si lo hace usted mismo, no se lo olvida más. Se puede olvidar en el momento, pero un remember y inmediatamente se empieza a acordar. ¿Por qué? Porque usted lo hizo, ¿ya? Usted buscó cómo hacerlo, metió las manos, qué sé yo, empezó a... No se lo olvida más, ¿ya? Es como andar en bicicleta. Una vez que uno aprende, pueden pasar años sin usar la bicicleta, pero usted se monta en la bicicleta y un par de vueltecitas y nuevamente adquiere ya la técnica de la bicicleta, ya como andar en bicicleta. La asignatura, bueno, es metodología de investigación 1, carrera de medicina, tercer semestre, y el profesor soy yo. Yo soy también profesor de inmunología tumoral, escuela de medicina, facultad de ciencias de la salud. Aquí está el correo, bueno, eso ya ustedes lo vieron, y es el aprendizaje basado en problemas, lo que nos concierne hoy día, ¿ya? Porque es lo que vamos a usar nosotros. Básicamente, las clases de taller van a ser a través de esta metodología, y como les digo, parte de la hora de la cátedra se tiene que usar para que ustedes presenten los resultados, ¿ya? Porque como son 2 horas, no se alcanza a cumplir, ¿ya? El horario. Entonces quedamos desfasados en 1 o 2 horas cada vez. Pero como este es así, no hay problema. Dentro de mi formación preclínica, cuando estudié en Suecia, el 70%, aproximadamente 65 a 70% de todas las asignaturas eran con esta metodología, era aprendizaje basado en problemas. Luego luego saqué el magíster y entré al doctorado, y cuando uno hace el doctorado en los países de este tipo desarrollados, como Suecia, Finlandia, Alemania, Noruega, lo que hacen es hacer un convenio contigo, es decir, te contratan cuando tú te presentas a un doctorado. Hay que competir, claro, como todas las cosas, o sea, hay que competir porque no hay siempre cupo, aunque sea el país que sea, no hay cupo para todos, pero hay que competir. Y si tú eres aceptado, el caso mío, que hice el magíster en la Universidad de Lund, pero en la escuela, en Barenberg, laboratorio que era de la Facultad de Medicina. Después la Facultad de Medicina me contrató para hacer el doctorado, ¿ya? Y ahí cuando tú eres ya parte del doctorado, te llama doctorante, ya que significa trabajo de doctor, el 20% de tu tiempo, cuando te estás doctorando, que son 4 años mínimo, el 20% de tu tiempo es para hacer docencia, ¿ya? Por lo tanto, luego me tocó a mí hacer docencia de biología molecular y de inmunología para los primeros y segundos años de la carrera de medicina, y se hacía todo con el aprendizaje basado en problemas, ¿ya? Y había un equipo
que se dedicaba solamente a eso, eh, a crearte los, las guías, ¿ya? Para que tú pudieras luego aplicar el aprendizaje basado en un problema. Y ahí se reunían los grupos y discutían y se hacía todo. Y me introducí esta metodología, ¿ya? Y luego la estoy aplicando ahora en Chile desde hace un tiempo. También la apliqué un tiempo en la Escuela de Medicina o sea, en la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, cuando me tocó estar ahí desde el 2002 al 2007, y luego, bueno, me metí a Arica. Pero este es el aprendizaje de un problema, ¿ya? Y metodología y enfoque didáctico de esta metodología, construir el aprendizaje a partir de la experiencia y la participación en el curso, ¿ya? Que quiere decir que ustedes ya participan en la conformación del contenido de cada unidad. Ustedes aprenden, ¿ya? Ustedes buscan y eso, por supuesto, es aprender a aprender, ¿ya? Actividades en forma individual, en pareja y en grupos para integrar el aprendizaje a partir de su participación en el curso. Aprender haciendo es el enfoque del curso. Está enfocado 100% en el alumno, 100%. En grupos sí, en grupos entre un mínimo 5 o 6 y un máximo 7, 8, ¿ya? En el caso nuestro ya pasaríamos porque tendríamos 3 grupos de 9 parece y un grupo de 10 bueno, ahí tengo que verlo, ¿ya? En caso nuestro, si es que no hago 5 grupos, si hago 5 grupos es diferente. Interacción como medio para propiciar la adquisición del conocimiento en el aprendizaje basado en problemas. Ya ustedes interaccionan, ya, con el medio, van buscando lo que necesitan, van buscando el conocimiento y ahí tienen que aplicar todos sus conocimientos que ustedes ya tienen, ya, de entrar a la internet, de ser capaces de buscar la información, concentrarse en lo que están buscando y no perder el hilo de lo que ustedes quieren hacer. Pero ustedes ya son, en ese aspecto, son capos, eruditos, 10 veces mejor que uno, ya en entrar a la internet, buscar información, qué sé yo, ya. Los links, ya, que ustedes ya tienen una facilidad terrible para eso. Y yo lo veo con mi hija, que a veces tiene 8 años y me ayuda con cosas. No, papá, si se hace así, así, y listo, ya. Entonces uno queda sorprendido, pero ¿cómo decir uno tanto que estudió y mi hija chiquitita de 8 años es porque ella es de esta época, ¿ya? Es natural que lo haga. Objetivos, reconocer y utilizar la metodología del aprendizaje basado en problemas para el diseño e implementación de actividades de aprendizaje en sus asignaturas. En este caso, el aprendizaje es metodología de la investigación 1. Lo estoy tratando de hacer con los selectivos, ya, de inmunología y biología molecular, aunque cuesta un poco todavía, lo estoy tratando de hacer, y es por el asunto de los talleres que son tan cortos en los electivos, solamente 1 hora, mucho menos, ya. Entonces, hacer de que se interesen en hacer eso en 1 hora es difícil. Adquirir herramientas de enseñanza basadas en la resolución de problemas para crear situaciones adecuadas con las que se pueda favorecer el aprendizaje por parte de los estudiantes. Entonces, la herramienta ustedes, como ya en parte la tienen, ya luego es solamente orientarlo y ver de que están yendo por el camino correcto y volverlo en tal sentido de que los contenidos de las unidades se cubran 100% y que ustedes tengan esos contenidos. Después ustedes pueden profundizar esos contenidos, pero ya tienen ya una base sólida del contenido que nosotros queremos que ustedes tengan. ¿Qué es el ABP? ¿Qué es el aprendizaje basado en problemas? Un método de aprendizaje basado en el principio de usar problemas como punto de partida para la adquisición e integración de los nuevos conocimientos. Es una experiencia pedagógica organizada para investigar y resolver problemas que se presentan enredados en el mundo real. Posee las siguientes características: comprometen a los estudiantes,
tiene un aprendizaje significativo. Organiza el aprendizaje alrededor de los problemas holísticos. Crea un ambiente en el que los docentes alientan a los estudiantes a pensar crítica y creativamente y los guían en su indagación, ¿ya? Generalmente, cuando no es el caso cuando no es el caso de comprometer a una asignatura con unidades específicas, como es la nuestra, que tiene unidades específicas del conocimiento que ustedes necesitan adquirir en el curso, pero hay otras asignaturas que busca problemas. Por ejemplo, se le presentan problemas de la vida real, que lo que le va a pasar cuando esté en tercero, cuarto o en semiología, ya también problemas de la vida real, ya esto le va a servir mucho, lo que están aprendiendo ahora. Método ABP, aprendizaje basado en problema, ya. El problema, búsqueda de la información, luego hay una hipótesis donde ustedes ven de qué se trata lo que le estoy pidiendo, aplicar la hipótesis y aparecen nuevos problemas, por supuesto, porque ustedes tienen que sacar del problema mayor subproblemas, como vamos a ver, y van viendo de que se empieza a crear una red, ya se empiezan a crear ramas del problema, del subproblema, aparecen nuevas ramas del subproblema y ustedes van a ver que es casi, en la actualidad casi nunca se termina, ¿ya? Es tanto el conocimiento que en la actualidad, por ejemplo, en estos momentos se están creando miles de papers, que luego van a ir a conformar libros nuevamente y seguimos avanzando, ¿ya? Pero es tanta la información que se crea cada día que es difícil mantenerse al día 100%. Por eso usted tiene que focalizarse, ¿ya? Si a alguno, por ejemplo, le gusta está pensando, por ejemplo, voy a ser cirujano, o voy a ser pediatra, voy a hacer esto y esto otro, y se interesa desde ya en buscar información sobre pediatría o cirugía estética o cardiología o medicina familiar, desde ya debería ir empezando a buscar papers actualizados, cosa que cuando llegue el momento, ¿ya? Pasen los 7 años, ya usted no puede esperar 7 años u 8 años. Es decir, si usted entra primero y dice yo quiero ser cardiólogo, y después se olvida, ya de repente en fisiología le pasan cómo funciona el corazón y todo eso, lo que está involucrado, ya, y usted ahí se interesa nuevamente y retoma el interés, ¿no? Usted tiene que estar actualizado en lo que usted quiere ser. Cosa cuando termine su formación, 7 o 8 años, está actualizado, pues si sepa de lo que está hablando cuando quiera después decir, no, yo quiero especializarme en tal tipo de cosas, o quiero ser más médico familiar o médico ¿cómo se llama? General, ¿ya? Pero tiene que estar al tanto. ¿Por qué? Porque cada vez aparecen nuevos y nuevos conocimientos. El proceso más importante que el resultado final. Instrucciones paso a paso, el ABP más abierto, adaptación fácil de la aprendizaje basado en problemas, estudiante en clase, teoría versus clases prácticas. Y esto es lo que mucho se contrapone. Es decir, para mí las clases teóricas, las clases expositivas son necesarias, no están malas, ¿ya? Especialmente cuando se trata de la instrucción de los temas, qué sé yo, pero después uno tiene que ir haciendo que ustedes vayan aprendiendo y vayan buscando su propia información de acuerdo a los contenidos que se están pidiendo. Yo me acuerdo, hasta hace poco era común, te digo, antes de la pandemia o antes del estallido social, ya, 2018, ya 2017, 2016, hacia atrás, aún se veían, por ejemplo, alumnos que asistían a las cátedras a escuchar la clase y no escuchaban la clase. Y uno lo observaba porque la labor también nuestra es observar cómo es el comportamiento de los alumnos frente a las cátedras, por qué se produce ese comportamiento. Y uno veía, por ejemplo, que los alumnos estaban sentados
no interesado en lo que el profesor decía, con su celular, ya hablando con otra persona, y el profesor le hablaba de los 15 o 20 que llegaban a clase, habrían unos 5 o 4 que estaban interesados en lo que el profesor decía, pero el resto, generalmente los que se sentaban más atrás, no hacían nada, estaban estirados en la silla. Entonces uno, claro, le llama la atención, o sea, se preocupaba un poco, estos jóvenes, ¿a qué vienen a clase? ¿No? Entonces, que se queden en su casa estudiando, leyendo, eh, total, el contenido está, porque uno le entrega un programa y está el contenido, y los libros, ahí está el libro que usted puede usar, si usted lee eso, le va a salir, tampoco toman apuntes, entonces llamaba mucho la atención. Muchos iban para hacer presencia, porque el profesor viera que estaba presente, cosa que si tenía problemas, después el profesor viera de que venía, ya, que hacía presencia en la clase. ¿Ya? Entonces cada vez se empieza a buscar realmente el significado de las clases teóricas o expositivas. Tiene una importancia para algunas, claro, pero el porcentaje ha bajado considerablemente en relación con los años 90, 80, donde en las clases se llenaban las clases, llenas siempre. Te perdías la clase y prácticamente ya tu nota sabías que te iba a bajar, porque había un contenido que te perdiste. Entonces empezabas a buscar el contenido, a conseguírtelo, ¿ya? A si alguien se conmovía y te lo prestaba, porque también era así. Inclusive le digo más, eh, los cuadernos más bien escritos, ¿ya? Que eran cuadernos gruesos, bien escritos, ¿ya? Bien formaditos, con subrayados, ¿ya? Inclusive los alumnos colocaban preguntas de prueba en los cuadernos, ¿ya? Las preguntas que se acordaban las colocaban y después los remataban. Había remate por ejemplo, este gallo era capo, tuvo un 6 y tanto, un 6,8 en la cátedra de biología molecular, por ejemplo, ¿ya? Y los cuales se remataban, ¿ya? Entonces, el que tenía más plata lo compraba, o se unía a un grupo de unos 5 o 6 personas y todos colocaban plata y era el remate para luchar contra contra los que tenían medios, ¿ya? Y sabe usted cómo es la vida, porque la vida es dura la vida, ¿ya? Finalmente, el que tenía más medios, que tenía el libro, también se compraba el cuaderno, porque tenía medio, tenía plata, pues entonces por más que pusiera uno de cuaderno, por ejemplo, ya 60.000 pesos, 50.000 pesos, ya 80.000 pesos, y el grupo juntó 50 lucas, y hasta ahí llegó con los 50.000 pesos, porque lo tenía más, el otro colocaba 60 y se lo veía, pero tal, 60 lucas no era mucho para ellos, ¿ya? Pero así era la vida antes, quizás era más entretenido, no sé. ¿Por qué esta metodología? ¿Por qué enseñanza en problemas? Las instituciones educativas deben fomentar los métodos activos de aprendizaje, los cuales se centran en el estudiante y deben promover la producción de materiales de aprendizaje adecuados y pertinentes. Las estrategias de aprendizaje deben estar basadas en la competencia y estar en correspondencia con la necesidad de los estudiantes. Esto fue la actualidad, y esta es una declaración de Edimburgo en 1995. Ya se preveía que se tenían todos estos problemas. Aprendizaje basado en problemas, orígenes y antecedentes. Ya, este es un enfoque pedagógico utilizado desde 1960 por muchas universidades del mundo. En la actualidad, en todo el mundo se enseña con aprendizaje basado en problemas, especialmente ahora. Yo creo que un 80% de la universidad del mundo, ya 80 o más, ocupan esta metodología, aprendizaje basado en problemas. Por supuesto hay otras metodologías, pero que se asocian a estas metodologías, que se asocian al aprendizaje basado en problemas, al aprendizaje basado en proyectos, como por ejemplo Flipper Room o clase invertida, que le llaman, que tanto la usan, y cuando le dicen a usted, le vamos a pasar un Flipper Room o una que es clase invertida, claro, llama la atención y impacta, ya, primero, pero Flipper Room no es más que otra cosa lo que nos hacían a nosotros.
¿ya? En las cátedras, ¿ya? El profesor decía, la próxima semana entra el capítulo 12 y nosotros nos estaban diciendo que teníamos que leer el capítulo 12 y que teníamos que llegar con el capítulo 12 aprendido, ¿ya? Porque antes no aprendíamos todo el libro de bioquímica, de biología, de lo que sea, todo, ¿ya? Y era el ladrillo. Entonces el free por es lo mismo, solamente que ahora, claro, porque la tecnología lo permite, le mandamos a usted un YouTube chico, una película chica de unos 5 a 10 minutos sobre el tema o sobre un caso, le mandamos link para otro, para que vean, y le mandamos una pequeña clase también de unos 5 o 10 minutos, ¿ya? Para que ustedes se interioricen del tema y lleguen más sabiendo, ¿ya? A la clase. Pero es lo mismo, solamente que con otras posibilidades. Pero lo que trata el Philip Room es que ustedes lleguen preparados a la clase. Esta clase no. En esta metodología no. Se espera que ustedes lleguen con el conocimiento que tienen en estos momentos. Se espera que ustedes puedan darse cuenta del conocimiento que tenían y ver cómo ustedes van creciendo con el conocimiento que ustedes quieren juntos, con sus compañeros, porque es en grupo, ¿ya? Esa es una diferencia grande. Entonces, las primeras aplicaciones fue en la Universidad de McMaster en Canadá, Universidad de Caso Western Reserve en Estados Unidos. En los años 1980, algunas universidades empezaron a reformular su currículo y desarrollar el aprendizaje basado en problemas. Universidad de Nuevo México, Estados Unidos, Universidad de Hawái, Harvard y en la actualidad todo, inclusive nuestro país, ya aplica bastante el aprendizaje basado en problemas. Yo creo que, como les digo, sin equivocarme, un 80% de las universidades en nuestro país y en el mundo aplicarán el aprendizaje basado en problemas en todas sus expresiones. Ya, como les digo, si ustedes buscan el aprendizaje basado en problemas, el estudio caso también se considera un aprendizaje basado en problemas. El aprendizaje basado en proyectos también, es decir, todo lo que ponga un problema y que el alumno tenga que trabajar y buscar alguna solución es un aprendizaje basado en problemas, pero esta es la metodología, no el nombre, ¿ya? El nombre de las metodologías, ¿ya? Este es el aprendizaje basado en problemas, el original, como se dice. El aprendizaje basado en problemas se originó, como dice ahí, la nueva Facultad de Medicina de la Universidad de McMaster en Canadá en 1974, impulsado por un grupo de profesores que pretendían que los estudiantes de medicina aprendieran explorando y resolviendo por sí mismos situaciones problemáticas verosímiles. A través de esa exploración, el alumno aprendía a examinar problemas médicos y adquiría su propia iniciativa un conocimiento que era mucho más significativo, significativo, meditado y profundo, porque ustedes tienen que saber sí o sí. En su mano va a estar la vida de mucha gente, de niños, jóvenes, adultos y de adultos mayores. Por lo tanto, si usted no tiene ese conocimiento, si no lo introdujo y después se enfrenta a la situación, puede provocar de que la persona termine mal, ¿ya? Meditado y profundo, que él obtenido mediante métodos tradicionales de aprendizaje. Era además un conocimiento transferible que podía ser aplicable a otras situaciones problemáticas, ¿ya? Y si ustedes quieren introducir más en esto, por ejemplo, aquí entre paréntesis, Branda, si ustedes lo buscan, 2001, van a encontrar a lo que se refería, ¿ya? Con el primer alcance de esta diapo. El problema acá no era que la clase expositiva y la clase memorística fuera mala, ¿no? Porque ustedes tienen que memorizar, ustedes tienen que saber, es decir, cómo un hueso es, y la única forma de hacer eso es memorizándolo. Ya ustedes tienen que saber cómo funciona el órgano del corazón, ya cómo llegan las arterias, cómo salen las venas, y todo eso tienen que saberlo, y eso se hace memorizando, y la memoria funciona
a no ser que tenga una memoria gráfica, qué sé yo, que mirando el dibujo, memorizando, hay que repetir varias veces, hay que estar ahí repitiendo y mostrando, viendo y viendo si se te quedó, ¿ya? ¿Ya? Ya, ese no era el problema, ¿ya? El problema era de que en la clase expositiva el alumno era completamente pasivo, no tenía ninguna iniciativa, por lo tanto lo que decía el profesor era lo que se hacía, ¿ya? Pero en la actualidad no, en la actualidad se hace un poco de clase introductoria, teórica, pero el alumno, aparte de lo que el profesor le dice, él mismo ya tiene que descubrir si lo que se está diciendo es verdad o no. Que es un problema a la hora de analizar a fondo el término problema, es necesario también que antes estipulemos algunas características del mismo. Ahora problema, bueno, el problema, la vida es un problema, todo es problema, ¿ya? Cuando nos despertamos y nos levantamos, ya estamos con problemas que nosotros mismos creamos, ¿ya? Cómo resolver el problema, cómo resolver el problema de levantarnos temprano, del desayuno, de hacernos llegar o de conectarnos, ¿ya? Es un problema y que está relacionado generalmente con proyectos. Y ustedes van viendo de que hay un seguimiento, ya que como es la vida, que es casi lo mismo que ustedes hacen cuando estudian. Problema del latín, problema ya la parte del griego, no sé cómo se lee, cuestión que se trata de aclarar, es un problema, proposición o dificultad de solución dudosa, conjunto de hechos o circunstancias que dificultan la consecución de algún fin, disgusto, preocupación, mi hijo solo da problemas, por ejemplo. También es general escuchar eso. También está el planteamiento de una situación cuya respuesta desconocida debe obtenerse a través de métodos científicos, ¿ya? Que es lo que nosotros generalmente hacemos, ¿no? Perdón. Aquí el problema, ustedes ven de que es algo que uno tira y que hay incógnita y que muchas veces es pesado. Otras veces no. Los problemas uno los toma como decían antiguamente los abuelos, con aliviol, ¿ya? Y aliviol era una pastilla que te aliviaba. No existe ahora, creo, ya, pero era como el mejorar, como todas esas cosas que existían antes, ya con nombres bien específicos y que te indicaban algo, ya, mejorar. Aliviol, que alivia, ¿ya? Entonces, pero para algunos no, y depende del problema, puede ser muy pesado el problema y hay que resolverlo, ¿ya? Para la filosofía un problema es algo que altera la paz, el equilibrio y la armonía de quién o quienes lo tienen. Dentro de la religión un problema puede ser el resultado de una contradicción interna que se suscita entre los dos dogmas, por ejemplo, como un Dios omnibenevolente y todopoderoso permite la existencia del sufrimiento, ¿ya? Yo creo que todos se han hecho alguna vez esa pregunta, pero cómo y toda la gente muere, por ejemplo, en África, los niñitos que se mueren de hambre, no alcanzan a vivir ni un par de meses y se mueren y se vuelven a reproducir, ya mientras más mueren, más se embarazan y más mueren y algunos sobreviven y siguen avanzando. Pero eso es un problema. Características normalmente generales es un método de trabajo activo donde los alumnos participan constantemente en la adquisición de su conocimiento. El método se orienta a la solución de problemas que son seleccionados o diseñados para lograr el aprendizaje de ciertos objetivos y el conocimiento. En el caso nuestro, los problemas van a emerger de las unidades, ¿ya? Y las unidades están bien clasificadas, que es lo que primero tenemos que ir aprendiendo, ¿ya? Para ir creando ya la pirámide de conocimientos que nosotros necesitamos. El aprendizaje se centra en el alumno y no en el profesor o solo en los contenidos. Es un método que estimula el trabajo colaborativo en diferentes disciplinas, se trabaja en grupos pequeños. Los cursos con este modelo de trabajo se abren a diferentes disciplinas del conocimiento. En la actualidad casi todas las disciplinas, en la actualidad también se aplica en ingeniería, por ejemplo. En ingeniería la están aplicando mucho, en salud
en salud en general, en todas las carreras, hay carreras de enfermería, por ejemplo, en Suecia, en Dinamarca, que es casi el 90% es solamente aprendizaje basado en problemas. Pero para eso necesitamos también una juventud que esté empoderada y que entienda, y que más que nada que entren a estudiar por, por, por convicción, que es lo que ellos quieren hacer, qué es lo que les gusta, qué es lo que quieren hacer en su vida, y no por el estándar que dan ciertas carreras, ¿ya? Por lo tanto, eh, eh, ah, se me fue la banda en esto, me trajo de Dios. Por lo tanto, los jóvenes, los jóvenes que estudian en las universidades extranjeras quizás sean más, un poco más maduros que nuestros jóvenes, ¿ya? O quizás la situación económica de esos países que son de la OCDE o de los países desarrollados es mejor que la nuestra, lo que permite, por ejemplo, que no hayan tantas diferencias en salario, ¿ya? Por tanto, las personas entran a estudiar por vocación, ¿ya? Por vocación. Por ejemplo, en Suecia la diferencia entre el salario de un médico y un profesor, ¿ya? Y un profesor no es muy alta, no es como acá, como los países nuestros, como Estados Unidos, porque, ¿ya? Sino que esos países la diferencia es si un médico gana unos, ya póngase caso, unas 35.000 coronas mensuales, el profesor ganará unas 30 o 31.000, son solamente 4.000, ¿ya? Es decir, se le pasa como en un 10, 15% o 20%, ¿ya? Nada más. Claro, entonces, si tú empiezas a calcular el peso de la profesión, claro, la carrera me hicieron una carrera, hizo una carrera pesada, en todos los sentidos, ya, porque usted va a tener que lidiar con la, con la miseria, digamos, humana, es decir, lo que somos nosotros realmente, luego que nos quitamos todo nuestro salario y nos vamos a morir o estamos muy enfermos, ahí estamos 100% a la dependencia de un médico, ¿ya? Entonces, usted está viendo cómo se le muere el paciente, la enfermedad que tiene el paciente, cómo el paciente se está siendo agredido por diferentes microorganismos, cómo se está deteriorando su corazón, su hígado, que lo tiene que operar, que le tiene que amputar, que le tiene que hacer un montón de cosas. Entonces, usted está viendo eso. Las enfermeras están viendo eso, es decir, toda la cuestión de salud está viendo eso. Entonces, son carreras pesadas, muy pesadas, ¿ya? Que usted ya tiene que ser capaz de realmente querer al ser humano, amar mucho a la persona para querer ser médico, porque va a tener que ver todo eso, ¿ya? En los países nuestros y otros como capitalistas ya se da que también esto, aparte de ser una profesión, ya también da un estatus muy grande y le permite también adquirir mucha más ganancia, ¿ya? Pero en otros países es diferente, ¿ya? Eh, los cursos con este modelo de trabajo se abren diferentes disciplinas de conocimiento y ahora, como les digo, casi todas las universidades tienen esta metodología, ¿ya? Característica a continuación, compromete a los estudiantes, es un aprendizaje significativo, eso ya lo dijimos, organiza el aprendizaje alrededor del programa holístico también y crea un ambiente en el que los docentes alientan a los estudiantes a pensar crítica y creativamente y los guían en su indagación. Aprendizaje inductivo versus enseñanza deductiva tradicional, ¿ya? La enseñanza deductiva tradicional es una calidad positiva, hay transmisión del conocimiento, el profesor transmite a los alumnos lo que necesitan aprender y es un problema, ¿ya? Y comprueba y ejemplifica el aprendizaje. El alumno aprende del profesor, no aprende a aprender, aprende lo que esta persona erudita, ¿ya?, le está enseñando, ¿ya?
aprendizaje inductivo versus enseñanza tradicional. El aprendizaje inductivo, que es lo que nosotros queremos aplicar con el aprendizaje eh, basado en problemas. El profesor estimula a los alumnos a identificar lo que se necesita saber y hay una adquisición autónoma del conocimiento. Hay un desarrollo de competencias que ustedes van aplicando ya para lograr incorporar este conocimiento a su pool de saberes. El alumno aprende con autonomía, aprende a aprender. Roles de cada integrante del proceso educativo con el aprendizaje basado en problemas. Rol del docente, ¿ya? El docente presenta una situación problemática, luego que se la presenta, se la explica, conversa con usted, se retira y los deja a usted trabajar en grupo, ¿ya? Y participa en el proceso como co-investigador, es decir, yo a veces estoy metido ahí con usted, viendo lo que hacen, y ustedes pueden y puedo opinar si están haciéndolo bien o están haciendo mal, o ustedes me consultan a mí, ¿ya? Si van por buen camino o van por mal camino, o un camino equivocado o están a medio camino. Rol del estudiante. Primero, se esfuerza por dilucidar la complejidad de la situación. 2, investiga y resuelve el problema desde dentro, del grupo, de ustedes mismos. El grupo. El llamado grupo de aprendizaje es otro de los componentes cruciales de la metodología basada en problemas. Y este grupo está formado por el tutor y los estudiantes, cuyo número puede variar entre 6 a 8 estudiantes habituales. Los estudiantes, por otra parte, asumen 2 roles fundamentales en los que se van turnando los componentes del grupo. El de coordinador del grupo, que es el presidente. Usted va a tener que tener un presidente o de la discusión, y el secretario, el que toma nota de la discusión del grupo de manera que quede constancia de lo que se está haciendo. También el secretario toma nota de las personas que participan activamente ya en el grupo y que se interesan por el trabajo. Generalmente cuando el problema grande con el asunto de los grupos es que generalmente no trabajan todos, ¿ya? Generalmente hay, si son 6 u 8, generalmente son 3 los que trabajan fuerte, hay otros que apoyan y hay unos 2 siempre, o 3 que no hacen nada, en realidad, o que son cómicos o que hacen que las personas se mantengan un poco activadas, ¿ya? Pero en lo que se refiere al trabajo de buscar información, no hacen nada, ¿ya? Entonces, para resolver ese problema, este aprendizaje basado en problemas creó al coordinador del grupo y el secretario. Ahora, este coordinador del grupo o presidente no es cualquier persona, ¿ya? Esta persona, como ustedes lo tienen que elegir, tiene la potestad del poder de bajarle la nota si quiere, aunque tú digas sí, pero no, el profesor no tiene derecho, pero el método le da el derecho. El método usted dice que tiene que elegir un presidente de grupo, un coordinador, y ese presidente de grupo va a decirme después si esa persona merece la nota o no. Por lo tanto, si hacemos una prueba de taller y la prueba de taller tiene 60 puntos, ustedes hacen el taller en grupo, porque los talleres son en grupo, las pruebas son en grupo, y después el presidente o el secretario me manda la respuesta de su taller y yo digo que alcanzaron los 60 puntos, por lo tanto cada miembro tendría 60 puntos y le corresponde el 7. Yo no puedo poner la nota inmediatamente, sino que tengo que enviarle una carta al presidente y decirle, señor, su grupo alcanzó los 60 puntos. Ahora yo ruego que usted confirme si todas las personas de su grupo le corresponden los 60 puntos. Como usted tiene un secretario y este secretario tomó nota de las personas que trabajaron y no trabajaron en cierto grado, ¿ya? Usted tiene la potestad de bajarle a 50, 40 o colocarle un rojo en taller, ¿ya? Entonces, la elección del presidente tiene que ser muy, muy, muy responsable, porque como le digo, después no hay cosas que ustedes vayan al rector a alegar,
vayan al centro alumno a hacer un paro, qué sé yo, eso no va a cambiar nada porque la metodología dice que es así. Si el presidente dice que usted no trabajó nada y tiene un 3, le pongo un 3. Y después usted no puede arremeter contra el presidente, ¿ya? Porque también se verían problemas. Es decir, eh, eso ha pasado y pasó en algunos cursos y hay colegas de ustedes que todavía están enojados con el presidente de los grupos porque le bajó la nota. Entonces, bien consciente quiénes son el coordinador y el secretario. El secretario también tiene la responsabilidad ética, moral, de escribir todo lo que pasa, ¿ya? Y no hacer, no importa si total, ¿qué importa, ya? No, ¿ya? Si para eso lo están eligiendo. Por tanto, la elección del presidente del grupo es importante, ¿ya? El coordinador o presidente, que es lo que le estaba hablando, de la discusión dirige el proceso de aprendizaje estableciendo la agenda de trabajo, dirigiendo la discusión siguiendo los 7 pasos, estimulando la participación de todos los miembros del grupo y se asegura que se cumplan los plazos temporales. Por lo tanto, el presidente del grupo tiene que ver que si en su grupo hay de 7 hay 2 dominantes o 3 dominantes que participan en todo y hay unos que a veces participan y hay 1 o 2 que no participan nunca, el presidente tiene que ver eso, darse cuenta y decirle preguntar en forma directa a los que no participan, ¿qué opinas tú sobre esto? Directo, si ya ve de que los otros hablan y los otros no, directamente, es líder del grupo, líder, eso es liderazgo, por lo tanto ustedes tienen que ubicar un buen líder. El secretario, por otra parte, toma nota de las discusiones, asegurando de que toda la información relevante quede registrada y sintetiza la información mediante mapas conceptuales, diagramas o esquemas, como usted quiera, pero queda anotado. El tutor puede ser un profesor más o menos experto en los temas que aborda el problema o incluso un estudiante de cursos superiores o doctorado, como en el caso mío cuando estaba en Suecia, que me tocó hacer docencia en biología molecular e inmunología. Yo, bueno, ya había pasado por el pregrado, tenía un magíster encima y estaba haciendo el doctorado, ¿ya? y teníamos que hacer las clases nosotros, ¿ya? Nos llegaba a eso y nos llamó la atención porque nosotros estábamos en inmunología y nos dicen de que tenemos que hacer biología molecular y nosotros dijimos que nosotros somos inmunólogos, no somos biólogos moleculares, pero nos dijeron usted, mire, usted tuvo biología molecular en pregrado, sí, tuvo biología molecular en magíster, sí, entonces tiene las competencias. ¿Ya? Y era obvio, pues, si un magíster es una persona que profundiza asignaturas de los pregrados. Entonces un magíster generalmente está más preparado casi que un doctor en hacer clases, diferentes asignaturas, porque está profundizando una serie de asignaturas en el mismo momento. Por ejemplo, si antes usted tenía unas 40 asignaturas en su malla, ¿ya? En la actualidad en el magíster tendrá unas 6, bien profundas. Y esas 6, si están dentro de su formación, le pueden pedir clases en estas universidades. Eh, Gracias a Dios yo había aprendido bien el sueco, aunque las clases, si tú querías, las hacía en inglés, pero a mi favor yo empecé a hablar sueco muy temprano, ¿ya? Y pude hacer las clases en sueco, que al final dominaba más que el inglés, ¿ya? Al final terminé dominando más que el inglés. Las clases de los estudiantes de medicina, empezando ya el tercer año, allá la carrera de medicina dura 5 años y medio, empezando el tercer año ya son todos en sueco. Entonces en sueco porque tú vas a trabajar con la población sueca, pues entonces tienes que saber más sueco que inglés, ¿ya? A pesar de que allá son bilingües, trilingües, a veces ya generalmente, pero la población eh, que no es muy urbana, ¿ya? De las ciudades, sino que son de los pueblos o de las comunas chicas, no, hablan sueco. Y se enojan cuando alguien le habla en inglés, entonces dicen, no, si usted está en Suecia, tiene que hablar el paciente, pues ya, se enoja. Entonces, eso puede ser así, como en el caso de nosotros. O sea, ¿cuántos son los tutoriales necesarios en ADP? La metodología ADP tiene una fundación teórica básica, pero su implementación real
en los distintos escenarios docentes está sujeta a variaciones dependientes de las necesidades de los miembros implicados en el proceso de aprendizaje, de la infraestructura con la que se cuenta para desarrollarla, del tipo de estudio, etc. De manera general, podríamos emplear la descripción Dorman 2001 en que se distinguen 3 fases elementales para el desarrollo de una sola sesión, pero nosotros ya no vamos a tomar esta, sino que vamos a tomar la clásica de los 7 pasos, ¿ya? Entonces aquí la primera es una sesión grupal, bueno, eso no lo vamos a ver, yo lo voy a subir esto y si ustedes quieren la ver esa, ¿ya? Esto es lo que nosotros vamos a ver, el método de aprendizaje basado en un problema tradicional, el modelo en 7 pasos de Maastricht Smith 1983, y ahí ustedes encuentran el principio ya de los 7 pasos tradicionales, que es lo que me enseñaron a mí en Suecia, con lo que yo aprendí y con lo que yo enseñé luego. El método clásico de Maastricht en 7 pasos se aplica en clases con pocos alumnos, idealmente 20 y hasta un límite de 40, ¿ya? En el caso de ustedes estamos casi, en el caso somos 33, ¿ya? Estamos bien, ¿ya? Porque después estos 40, 20 o 40 alumnos se dividen en su grupo, ¿ya? La metodología consta de 7 pasos, agrupados en 3 fases principales. Discusión preliminar, que contiene los 5 primeros. No, pues ustedes son 37, así que estamos casi en el límite de los 40. La metodología consta de 7 pasos, agrupados en 3 fases principales. Discusión preliminar, que contiene los 5 primeros pasos, estudio e informe. Durante la primera y la tercera fase, los grupos trabajan sincrónicamente en el aula. En la discusión preliminar, los estudiantes trabajan en pequeños grupos de 5 a 10 alumnos. Ya le puse aquí yo 10 alumnos por la posibilidad de que yo tenga que hacer un grupo de 10 alumnos. Si es que hago 4 grupos, si hago 5 grupos, existe la otra posibilidad, pero estoy viendo si me complica o no. Acuérdense de que todos los grupos llegamos a un acuerdo y que todos los grupos iban a ir en la mañana, ya a la misma hora, como un acuerdo de caballero entre nosotros, ya entre nosotros solamente, entre ustedes y el profesor. Luego hay una fase de trabajo y estudio individual, y en la fase de informe los alumnos presentan sus hallazgos primero a los otros miembros de su grupo de trabajo y después a la clase entera. A continuación vamos a estudiar el procedimiento con detalle. Tenemos el método tradicional. Para iniciar la discusión preliminar, el profesor lee el problema o reparte versiones escritas del problema para que sean leídas en cada grupo. Para la resolución del problema, los grupos siguen los siguientes 7 pasos o saltos metodológicos. Y esta es la guía que yo les voy a enviar, ¿ya? a sus presidentes y secretarios para que ustedes empiecen la cuestión del taller, o sea, el taller en sí. Entonces, eso lo hacemos nosotros juntos. Yo les leo el problema, lo introduzco en el tema que nosotros vamos donde nosotros vamos a encontrar los problemas que tenemos que resolver, ¿ya? Y el paso 1, leen el caso o situación problemática, identifican y clarifican conceptos presentes en ella para comprenderla, ¿ya? Para entender lo que hay que hacer primero. El secretario de cada grupo apunta lo que permanece sin entenderse tras la discusión, ¿ya? Entonces ahí, como yo estoy presente todavía en ese momento, ustedes me preguntan a mí, profesor, esto y esto otro, ¿ya? Paso 2, se pasa a definir el problema o problema a ser discutido, qué cuestiones plantea. El secretario de cada grupo apunta una lista de problemas, que nuevamente yo todavía sigo ahí, estoy con usted, ¿ya? Luego el paso 3, se analiza el problema usando frecuentemente la técnica de tormenta de ideas, brainstorming, qué posible explicación. Y aquí ustedes ya empiezan un poco solo, a trabajar solo, porque ya tienen una lista de problemas. Puede ese caso que yo le pongo, el problema actual para todos los grupos es ciencia. Ya, ese es el problema. Ustedes tienen que buscar la forma de encontrar todo lo referente a ciencia, ¿ya? Entonces empiezan ya, como le voy a explicar más adelante, con la lluvia de ideas, brainstorming. Entonces, usted va a la pizarra o a la hoja con la que van a trabajar el grupo y pone ciencia y empieza a ir a rayitas, ¿ya? Y alguien dice, bueno, ciencia es aprender, dice, raya a aprender, ¿ya?
ciencia es investigar, raya investigar, ¿ya? Y empiezan a saber todo lo que hay de ciencia, sobre la ciencia. Existe la pseudociencia, también alguien dice sí, pero también existe, hay algo que no sea ciencia, ¿ya? Y va anotando todo. Todo se anota, ¿ya? Nada es tonto, ya todo se dice. La idea con esto es que ustedes llegan sin conocimiento y que tienen que salir con conocimiento de esto, sobre algo que ustedes ya tienen de manera, digamos, implícita en ustedes, que ustedes han aprendido de otros cursos o han aprendido de su experiencia anterior, a través de la televisión, lectura, de casos reales que han visto, qué sé yo, ¿ya? Entonces, esa es la idea con esta metodología. La tormenta de ideas, ¿no? Brainstorming, que es lo que usan mucho. Y yo voy a mostrar que es así, especialmente ustedes, los médicos, utilizan mucho la tormenta de ideas, la lluvia de ideas. Brainstorming, ¿ya? ¿Qué posibles explicaciones podemos sugerir en base a nuestro conocimiento previo? El conocimiento previo se recuerda, se explora, se define sus límites, se categoriza y reestructura. Se buscan las causas subyacentes a los problemas. El secretario registra la discusión. En el paso 4 se revisan los pasos 2 y 3. Nuevamente, se retoma el problema del problema, ¿ya? Y se intentan formular soluciones al problema. ¿Qué hipótesis o soluciones se nos ocurren? Se discuten las posibles explicaciones y soluciones. Se realiza un inventario de las soluciones propuestas y se identifica qué información necesitamos para la resolución de problemas. El paso 5, ya en estos momentos yo no estoy con ustedes, ¿ya? Yo ya me fui y estoy esperando que ustedes, que van a tener aproximadamente unos 40 minutos, ya solucionen esto, ¿ya? Por lo tanto, si ustedes revisan los pasos 2 y 3, ahí tenemos el problema y ahí estamos tirando rayitas brainstorming. Por lo tanto, si ustedes son 8 alumnos, del problema que yo les estoy dando, que es uno solo, ustedes van a tener, quizás les dé alguno sus problemas para ayudarlo un poco. Ustedes tienen que elegir, si son 8 personas, 8 subproblemas del problema general, y cada uno de ustedes va a trabajar con un subproblema. En los 40 minutos que ustedes tienen para trabajar, ¿ya? En forma individual con su computadora obteniendo información, usted crea un contenido del subproblema. Por ejemplo, como decía, ciencia, investigación, ¿ya? La persona que tocó eso va a tener que crear, la investigación se refiere a esto, es tanto, y está relacionado con la ciencia, por esto y esto otro, ¿ya? Y va creando la hoja, y por lo menos tienen que ser, si son 8, tienen que ser 8 hojas, o mitades de hoja, o 3/4 de hoja, que ustedes le tienen que reenviar al secretario, para que el secretario la junte, ¿ya? Y la envíe al profesor. Y eso es evidencia para mí de que hasta qué punto trabajó una persona. Por lo tanto, la persona que le tocó de investigación, ¿ya? En ciencia, ya su nombre, fulano de tal, puso tanto, investigó sobre el asunto de la ciencia, ¿ya? Y ahí se va creando el contenido. Después ustedes tienen que, en grupo, ordenar el contenido ese, ¿ya? Antes de enviármelo a mí, ordenarlo en orden, ¿ya? Y lo envían el mismo día del taller, ¿ya? El paso 5, se formula objetivos de aprendizaje en forma de cuestiones a responder, se alcanza un consenso en los mismos y se acuerdan planes de acción que incluyen reparto de responsabilidades. Como les digo, se reparten agenda de puesta en común y tipo de recursos que utilizarán para obtener información. El tutor se asegura que el plan de búsqueda es completo y los objetivos son apropiados y alcanzables para la unidad que se están haciendo, que ustedes necesitan saber. Paso 6, búsqueda de información y estudio personal. Ahí ya están en esos 40 minutos que yo les digo, ¿ya? Los estudiantes buscan información relativa a los objetivos de aprendizaje, ¿ya? Es cuestión en las subramas que emergieron de ese problema o subproblema. La estudian y resumen para comunicarse a sus compañeros, desarrollan competencias y aprenden autónomamente. No es cuestión de que usted pese y pega, es decir, de cortar y pegar, no hagan eso.
tienen que hacer un resumen, porque se van a encontrar con un montón de artículos. Si ustedes buscan, por ejemplo, claro, pueden encontrar un buen resumen, ¿ya? Pero la idea es que ustedes la lean y puedan sacar resumen de lo que usted está leyendo y completar su hoja. Paso 7, discusión y reunión de la información. Ya ahí ya están casi listos. Cada uno presenta un resumen de los recursos que consultó y una valoración de su fe. Se me olvidó decirle, claro, usted tiene que poner la fuente donde obtuvo eso. ¿Ya? Por ejemplo, la persona que le tocó investigación tiene que decir, consulté tales y tales cosas. Discusión y reunión, es decir, la fuente donde estuvo tal paper, tal libro, tal comentario, ¿ya? Discusión y reunión de la información. Cada uno presenta un resumen de los recursos que consultó y una valoración de su fiabilidad y su relevancia con respecto al problema, citando asimismo su procedencia. Si es necesario, se puede iniciar otro ciclo de investigación adicional hasta que se reúna toda la información necesaria para resolver el problema. Es decir, si hubo tantos problemas que no se pudieron resolver todos los subproblemas, se puede seguir en la próxima clase con el mismo proyecto hasta terminarlo, pero con un límite de tiempo porque hay que seguir avanzando con los contenidos. Finalmente, se comparten los resultados de la investigación haciendo una discusión en común con los distintos grupos y se presentan en forma de PowerPoint en la clase de cátedra. El tutor valora el aprendizaje y el trabajo del grupo, ¿ya? Y eso tenía los 7 pasos. Desarrollo de la unidad de aprendizaje basado en problema es elegir el problema, extraer ideas, elegir, ya esa es la clave, la palabra acá, desarrollar la aventura del aprendizaje basado en problema, ordenar, construir la estrategia de enseñanza, aprendizaje, preparar eventos de enseñanza y aprendizaje, apoyar, corrección y evaluación apropiada, ¿ya? La fundamentación de esta metodología al último es dímelo y lo olvidaré, que es la clase expositiva. La clase expositiva, si usted mantendrá la conversación completa, unos 20 minutos, si en el capítulo 25 minutos, pero después empieza su mente a divagar por otras cosas, especialmente si no ha tomado desayuno, si es en la mañana, se empieza ya que tiene hambre, se empieza a acordar de otras cosas, o si está muy enamorado, también se empieza a acordar de la polola, que se dio, o el pololo, o si tiene un problema grande, también, ¿ya? Entonces, la clase expositiva generalmente tiene esos problemas. Por eso nosotros, sabiendo eso, cuando yo era estudiante, por el año más o menos 78, 79, no ocupábamos, decir, oye, después de una media hora que otro se empiece a ocupar más, a concentrar un poquito más. Enséñame y lo recordaré, ¿ya? Implícame y lo entenderé, aparte de y actuaré, ¿ya? Por eso en el paso 3 yo ya me aparto de usted, que usted empieza a trabajar por su cuenta como grupo. Y aquí está, por ejemplo, un grupo presentando su trabajo que obtuvieron ellos en su aprendizaje basado en problemas, ¿ya? Porque después lo tienen que presentar como PowerPoint, ¿ya? Y ya aquí está como son estos rompecabezas que se van uniendo. Son 4 grupos que generalmente trabajan. Hay más grupos acá que pueden trabajar en conjunto, pero esta foto ustedes todos conocen a este señor que es el Dr. House, ¿ya? Aunque sea una cosa, una comedia o bueno, esto que dan en la televisión, este señor enseña de que los médicos usan mucho, ¿ya? La lluvia de ideas. Y si ustedes recuerdan a este señor cuando tiene un problema, lo primero que hace es ir a su oficina, borrar lo que tiene escrito y colocar el problema, ¿ya? En este caso, en la fatiga crónica, ¿ya? Y empieza a buscar qué es lo que puede provocar esta fatiga crónica, ¿ya? Y empieza a buscar la solución. Y aquí tenemos esta sesión. Yo se lo pongo para que ustedes vean de que así funciona realmente, que esta metodología está muy bien pensada, ¿ya? Esta metodología de administración de problemas. O sea, esta parte es fundamental, ¿ya? Porque ustedes además tienen que sacar ¿cómo se llama? Una foto
de esta lluvia de ideas. Ustedes tienen que hacerla, no se la pueden pasar por alto. Es decir, ustedes tienen que poner, el presidente tiene en una hoja colocar lluvia de ideas. Es decir, cuando estábamos en la sala, nosotros teníamos estas pizarras, ¿ya? Por lo tanto, este señor se paraba acá, el alumno, y colocaba el problema y ahí empezaba a tirar rayas y a hacer un mapa conceptual que se llama, ¿ya? De los problemas que se están pidiendo. Aquí hay un grupo trabajando, nosotros tenemos esta misma sala, bien parecida, ya que yo les pedí que hicieran, que es la que ustedes tienen en la sala, en su sala de estudios, ya, ahí está la entrada a esta sala, ya, que es bien parecida a esta. Aquí tenemos un grupo de 5 o 6 que, para otro lado, que están discutiendo, como digo, este seguramente es el presidente que ocupó este lugar, ya, está guiando la discusión y entre ellos están discutiendo, ya, sobre los objetivos o los subproblemas que aparecen y que ustedes tienen que resolver. Y aquí está nuevamente este señor, ya, dead man dying, ya, y empieza acá síntomas y causa, ya. El médico trabaja mucho con esto, con la lluvia de ideas. Si ustedes tienen que acostumbrarse a eso, a andar con su, qué sé yo, solicitar que existan estas pizarras en los hospitales, los síntomas, por ejemplo, fiebre, parálisis, problemas respiratorios, y empieza a resolver el problema. Esta lluvia de ideas, brainstorming, ¿ya? Y aquí van colocando todo lo que ustedes creen que está ocasionando este problema. Lo que nos enseña el método científico es que sin importar lo raro, lo imposible y hasta lo sobrenatural que pueda presentarse en apariencia, un fenómeno o hecho, siempre tiene una lógica y racional explicación científica. Según este razonamiento, los milagros serían producto de un conocimiento precario y limitado. Ya, esto no sé por qué lo puse, ¿ya? En forma excepcional formaremos 4 grupos. El curso consta de 37 alumnos. Formarán 4 grupos de 9 alumnos y un grupo de 10, que lo estoy pensando seriamente. Otra alternativa es formar 5 grupos, 3 grupos de 7 y 2 grupos de 8. Yo estoy pensando ya para ver las posibilidades porque tenemos que hacerlo todos juntos. Les dejo de compartir, ya eso era lo que teníamos que pasar hoy día para que ustedes se introdujeran en el tema, en la metodología esta que es lo que nos va a acompañar el resto del curso, ¿ya? Por supuesto vamos a tener nosotros clases expositivas cortas, introductorias de los temas, de media hora si es que alcanzamos, o si no, vamos a tener que usar la hora de cátedra para que ustedes presenten los resultados, los contenidos, los compartan con sus colegas, se los envíen a sus colegas, ¿ya? O si son repetidos, ya que vean si les faltan o no, ¿cómo se llama? Algunos contenidos, ya que encontró su compañero, un grupo A, por ejemplo, con el grupo C, ¿ya? Y el grupo B con el grupo D, ¿ya? Van a repetir los contenidos, van a buscar la misma información y tienen que ver si les falta o no. Ahora, de esos contenidos, más el que he pasado yo, consta el contenido de la unidad y el contenido de la prueba. Ahora, como esto es centrado en el alumno 100%, ustedes tienen también derecho a participar en la creación del instrumento que va a medir su conocimiento, que son las llamadas pruebas, ¿ya? Que se tienen que hacer, desgraciadamente se tienen que hacer, ¿ya? Para ver si ustedes se han interesado o han estudiado, ¿ya? Las personas a veces no estudian por ese motivo, ¿ya? Y todos son válidos. Por lo tanto, cada grupo, unos 4 días antes de la prueba, me tienen que enviar 4 grupos, o sea, 5 preguntas por unidad para la prueba. O sea, 5 preguntas por unidad. Si son 4 grupos, son 20 preguntas, ¿ya? Esas 20 preguntas, ustedes tienen que ver que no se choquen, se comuniquen entre ustedes para que no repitan las mismas preguntas, ¿ya? Y tengan mayores posibilidades. Seguramente algunas de esas van a chocar con las que yo tengo, con el pool de preguntas que yo tengo, pero generalmente las 20 preguntas que ustedes hacen son incorporadas en las pruebas. Por lo tanto, ustedes ya deberían poder resolver esas 20 preguntas sin problema.
al momento de la prueba. Es decir, tendríamos prácticamente como un 35% de la nota aclarada, ¿ya? Después dependen de ustedes, ¿ya? Seguir aumentando, ¿ya? Su evaluación. ¿Alguna consulta sobre esto? Profesor, entonces, la forma de evaluar Bien, en cátedra va a ser... ¿Se escucha? Vayan pensando entonces cuando veamos el viernes, ya empecemos a formar los grupos y va a ser una clase tentativa, es decir, no vamos a hacer un taller directamente porque es tentativo ya. Ahí ustedes vamos a elegir el presidente, el secretario, cómo se van a conformar los grupos y después vamos a intentar llenar los grupos, separarlos en grupos para ver cómo trabajan, ya. Y cosa que de ahí para adelante ya no hay otra opción y todo va a ser con aprendizaje basado en problemas. Espero que el curso les guste, como les digo, aquí se les va a informar, se les va a integrar todo el conocimiento básico ya en que se fundamenta la investigación, ya de todo tipo. En este curso es de todo tipo, por supuesto enfocado en la investigación médica, investigación translacional, investigación también científica, ¿ya? Desgraciadamente nosotros no tenemos laboratorios para crear investigación médica científica, sino porque hay que tener laboratorios, citometría de flujo y todas esas cosas, ya, de ser tiempo real, ¿ya? El COVID-19, por ejemplo, nosotros presentamos proyectos y no pudimos competir porque no teníamos laboratorio, pero también presentamos un tipo de vacuna, ya presentamos hacer un PNA-CIMA, que es un bloqueador del mRNA dentro de la célula, ya es para bloquear solamente al virus, no es para provocar memoria, ya, pero bloquea al virus, ya, impide que el mRNA se comprometa ya con el RNA de transferencia y empieza a adquirir los aminoácidos, ¿ya?, que necesita para formar la cobertura y todo, o replicar su material genético, ¿ya? Entonces, ya, pero no se pudo, ya. También teníamos varios proyectos, también teníamos uno para crear un vector que pueda producir interferón gamma e interleuquina 2 que revierte ya la agresividad de la cascada, ya, de la cascada o la tormenta de citoquina. Pero no se pudo, como le digo, no tenemos, pero sí tenemos la medicina social, que ustedes van a trabajar mucho, ya, mucho, y que en la actualidad se puede hacer, ya, que es estudiar el comportamiento de los adultos mayores o de los jóvenes, qué sé yo, que están encerrados o que sufrieron ya el COVID-19, que cómo se comportan, traumas y todo ese tipo de cosas, se lo puede hacer sin ningún problema, ¿ya? ¿A qué más les puedo decir? Bueno, el curso para eso, para que ustedes obtengan todo ese conocimiento. También se trabaja mucho con la medicina o la investigación médica basada en evidencia, que es lo mismo que los metaanálisis, ya, es decir, es todo lo que existe. Es decir, usted hace una propuesta médica basada en lo que hace el doctor House, sin su pizarra, dice este es el problema y todo, y la investigación médica, como le dicen los ayudantes del doctor House, dicen, la investigación médica dice que este problema es causado por esto, causado por este otro, y ahí están los papers y toda la información que existe, ¿ya? Que apoya lo que yo digo, ¿ya? Y apoya lo que, hasta llegar a una conclusión, ¿ya? Pero eso es lo que se trata este curso. Espero que les interese y que aprendan lo más que puedan. El curso está abierto a modificaciones horarias de las pruebas, de acuerdo que no les moleste con las otras pruebas. Espero que ustedes saquen este curso con un 5.5 para arriba, se eximen, no tienen que dar examen, y que les vaya muy bien, de un 6 para arriba, ¿ya? Cosa que les sirva para apalancar a otras asignaturas en las que
está más débil, un 4, un 4,5 puede ser fácilmente apalancado con un 6,5 de esta asignatura, que si la hacen bien van a aprender sin ningún problema. ¿Alguna consulta? Pues estamos llegando a la hora de cierre, no encuentro un problema, ¿ya? Yo acá, como le decía la vez pasada, yo fui más, bueno, de otra manera, queremos crear esta posibilidad, o sea, darle a usted esa posibilidad que ustedes se confronten contra el lado oscuro y la luz, ¿ya? Que si ustedes saben que pueden copiar, no copien, ¿ya? Pero ustedes pueden, ¿ya? Pero ustedes saben que pueden copiar, y si no copian, mejor todavía, ¿ya? Pero les damos esa posibilidad es para formarlo, ¿ya? Para que usted no vea al azar que uno le mande la prueba y que confíe en usted, no, es para formarlo, es para darle esa posibilidad, porque si no les dan esa posibilidad, ustedes nunca van a saber, ¿ya? También, como decía la vez pasada, yo no soy gendarme, yo no fui formado para estar espiando a la gente si hace algo mal o algo bueno. Ya cada uno, como ser humano, sabemos que cometemos errores, sabemos que tenemos las posibilidades que tenemos, sabemos de que algunas veces uno modifica su conducta, pero hay que dar esa oportunidad. Usted tiene esa posibilidad y se le manda la prueba, tiene 90 minutos y la responde, como usted lo estime. Yo voy a querer que siempre ustedes lo van a hacer de la mejor manera posible, ¿ya? Tratando de no dañarse ustedes mismos y de no dañar a otras personas. Yo cuando estaba en la Chile, cuando teníamos pruebas, habíamos como 9 personas cuidando una prueba, era terrible, me decían, y las personas entraban, mostraban su carnet y se le anotaba, se le miraba si realmente era carnet, era como el pasaporte, cuando uno entra te miran si realmente eres tú, ¿ya? Y entrar y se le designara así, a usted ahí, usted allá, usted acá. En serio, y eso yo te hablo del 2006, 2007, es decir, todavía está en la actualidad, en el siglo XXI. Y así era, en la Universidad de Chile, ¿ya? Así que sí, las pruebas de taller, como le digo, son de lo que ustedes hicieron ya, es lo mismo. Una guía con preguntas, y ahí se le va a preguntar con mapas conceptuales, con todo eso. Por eso la evidencia del mapa conceptual es importante. Entonces yo le hago un mapa conceptual parecido al que hicieron ustedes más o menos y le pregunto, respóndame a este mapa conceptual, ¿ya? ¿Y esa prueba de taller va a ser en grupo o individual? En grupo. Ah, con el grupo, ¿ya?, completo que se está dando ya. Claro. Las pruebas de talleres son todas en grupo, que son talleres, ¿ya? Y las pruebas individuales son de cátedra, que se le llama cátedra, ¿ya? Así que no hay problema, ¿ya? En ese aspecto yo no creo que haya grandes problemas. Oiga, les pido disculpas, en realidad, que no me di cuenta, ¿ya?, de que no tenía puesto este asunto, ¿ya? Bueno, estamos todos estresados, es que como les contaba, mi hija estaba allá y tenía que prepararla a ella también, porque aunque chiquitita, 8 años, se la arregla sola, ya con su computadora y todo, ya, pero igual necesita problemas. Les pido disculpas esta vez, ya, yo creo que no va a pasar más ya. ¿Alguna otra cosa? ¿Qué me preguntó la niña primero, que me contestó la colega? Ustedes, que me preguntó. ¿Yo? Sí. Le había consultado sobre si el rol de presidente y secretario se va rotando. Ya, eso lo tienen que seguir. Cada unidad se pueden cambiar, pero generalmente, si ustedes ven, tienen que mandar una carta buena donde el 50+1 está presente. O sea, no pueden llegar 2 personas y decir, oiga, no me gusta este gallo y quiero que lo cambien. Yo no puedo hacer eso, es democracia. Es decir, tiene que venir la carta firmada por, inclusive el presidente mismo puede pedir que lo cambien. Y hacen una carta, profesor, vamos a cambiar, se eligió a esta otra persona y yo lo acredito, ¿ya? Sin ningún problema. Ahora puede seguir todo el curso, toda la unidad, ¿ya? Pero son acuerdos entre ustedes, ¿ya? Y ahí van adquiriendo liderazgo y van adquiriendo responsabilidades. ¿Qué más? ¿Alguna otra? Sí, perdón. Dígame. Otra cosita, profe. Con respecto a las pruebas, sé que son 5 unidades y son 3 pruebas durante el semestre. En la primera y segunda prueba van a entrar 2 unidades, en la última una. Claro, es decir, cada vez entran 2, 2, 1.
Ah, ya, ¿Mm? para anotarlo. Claro, 2, 2, 1, ¿ya? Y ahí Ya, perfecto. tenemos las tres pruebas, ¿ya? Porque al final, en la última unidad que yo le digo, 2, 1, en la última unidad ustedes además tienen que terminar el proyecto, es decir, que queda yo quiero que terminen con metodología, ya que lo dejen casi listo, ya, con metodología, tienen que crear un proyecto, ya, así que vayan pensando ya en los grupos, ya. Los grupos puede ser entre lo que ustedes quieran, ya. Yo prefiero que sean de 4 porque somos hartos, ya. Entonces, de 4 personas por grupo, como los enviaron, o sea, o como están enviando, y tienen que terminarlo. Entonces, ya más adelante, cuando veamos esa parte de investigación y aparezca el proyecto, ustedes van avanzando con eso, ¿ya? Van avanzando en forma paralela del título de lo que ustedes quieren investigar. Ahora, hay muchos temas en relación con la medicina social, como les digo, ¿ya? Con relación a lo que está pasando con el COVID-19. Si todos se pueden concentrar en el COVID-19, mejor todavía, si todos pueden hacerlo, ¿ya? Porque es un tema actual y un tema que puede ayudar a entender, resolver problemas, ¿ya? Pero, como les digo, solamente desde un punto de vista social. No podemos intervenir. Quizás alguien pueda conseguir información con encuestas, ¿ya? Pero con sus propios colegas, solamente, ¿ya? Casi no sé, es difícil, ¿ya? Que los hospitales o otros permitan que uno obtenga información, ¿ya? Profesor, una cosa, Dígame. eh, podemos, como quizás si no hacer alguna duda o algo así, decir en el grupo de WhatsApp que tenemos, porque ahora tenemos que unirnos a otra clase. Claro, lo dejo libertad, como les digo, ¿ya? Y ustedes cualquier consulta la hacen saber, sin ningún problema. Bueno, Y además tenemos el viernes en la clase, así que ahí arreglamos todo eso, excelente. ¿ya? Entonces, Que es la parte por práctica. WhatsApp le Ya vamos a hablar, si cuídense, no, el viernes. Cuídese mucho, profesor. ya cuídense, que le vaya bien su clase. Chao.